Rodríguez está con nosotros como todas las semanas. Qué lindo verte acá. Qué honor. Bueno, ¿cómo andan? Sí. Bien, vos. Mejor Soy día, parte. ¿cómo llueve los miércoles? Sí, es verdad. Impresionante. Tenés razón. Me repite un montón. Sí, sí, sí. Me da mucha bronca. Yo le tengo bronca a la lluvia los miércoles. Yo soy Y la lluvia de miércoles me hincha las pelotas porque además yo, bueno, nada, tengo un problema en un pie y cuando hay humedad se me inflama. Ah, bueno. Empieza a pasar. El problema es que pasamos los 40 y ya nos empieza a doler todo, ¿no? Todo. Como los problemas que hacía el negro Fontana Rosa cuando jugaba al fútbol. Sí. Decía, solo tengo dos problemas para jugar al fútbol, la pierna derecha y la pierna izquierda. Sí. Sí, pero después de los 40 el problema también es el pecho, cuando empieza a jugar al fútbol. Sí, fue. En cualquier momento dice, mirá, llegó Fernando Redondo a jugar. Sí. Cae Redondo. Sí, y de ricota. Bueno, varias cosas para charlar. Sí, Por semanas una, bravas. Tenemos Interna Libertad Avanza. En este momento está exponiendo el hijo, de hecho, Sí. ante el Senado para defender su postulación a la Corte Suprema. Que ahí hay un montón. Podemos subir las dos cosas porque Sí. Villarroel dijo que no, a ella no le gusta el hijo. Sí, dijo eso. Hoy difundió un comentario que hizo en una reunión que era más discreto, más privada, y sí, dijo que no tenía los pergaminos, ¿no? Lo del hijo es una cosa que yo lo voy a analizar desde algo, si querés, más en un sentido simple y hasta ingenuo, ¿no? Es decir, ¿qué dice lo del hijo o pienso yo que dice del armado político, ¿no? De Milei, que es un gobierno como que está en gestación y que tiene... al tener la oposición tan fragmentada y tan, en algún sentido, desangelada, ¿no? Estamos todos mirándolo demasiado al gobierno. Y el gobierno ofrece un espectáculo de internas bastante importante, ¿no? Es decir, hay una interna que aparentemente nació en campaña, que fue la interna por un cierre de listas en provincia, por esas cosas diría más, lo de Villarroel, por lugares prometidos que no fueron, ¿no? Ella tenía un perfil muy ligado a la seguridad, a los servicios de inteligencia, digamos, que era su métier, digamos. Y después, una segunda parte de interna, uno diría está lleno de internas, ¿no? Los gobiernos están llenos de internas, qué sé yo, pero una segunda instancia que estructura de arriba hacia abajo, que es que empieza a pasar con Santiago Caputo, ¿no? Que es un joven que empieza muy acelerado, que incluso que acelera su interna más importante, que es con Karina Milei. ¿Qué empieza a pasar en qué sentido? Porque en un sentido relacionado a esta aceleración que vos decís, Sí. al perfil que levanta, o qué empieza a pasar en torno a resultados. No, yo creo que al perfil que levanta, a las aspiraciones de poder que tiene, y además donde está él hay un problema, hay quilombo, donde empieza a estar él, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, lo que se está discutiendo estos días, que es... ahora se conformó, aparentemente va a presidir la comisión bicameral que controla la CIDE, la va a presidir Martín Lustó. ¿Qué tipo de acuerdo es eso? ¿Con quién? Lustó, tal como se lee en los diarios, es un acuerdo con el kirchnerismo. Sí. Lustó responde al radicalismo, a un sector del radicalismo que responde a no sigla, a un sector que ha tallado fuerte en los servicios de inteligencia. Caputo aparece cercano o no a ese acuerdo, ¿viste? Todas esas tramas y subtramas, porque además después está la discusión sobre los 100.000 millones de pesos que ya aparentemente ya están, no digo están gastados, pero ya están designados y ya están... Es lo que dijo Ferraro, ¿no? Claro. Dijo el 80% ya estaba. Claro. Sí. Entonces, voy a decir, ahora controlar eso. ¿Alguna vez controló algo la comisión bicameral? ¿Alguna vez las comisiones controlan algo? Pero ¿O hay que hacer una comisión para controlar a la comisión? La comisión de la comisión, pero la bicameral es como si, si no pueden controlar... O sea, el funcionamiento de un registro automotor, por decir una cosa. Imagínate controlar los fondos reservados de la CIDE, ¿no? Es decir, que es una guita, es guita de la política en un sentido muy delicado, ¿no? O sea, es de donde salieron siempre lo recuerdo, es una cosa que sabe todo el mundo, de donde salía la guita para pagar las coimas en el Senado. Sí. Es la caja de la política. Bueno, Yo entrevisté alguna vez, creo que lo conté, un agente de los servicios de inteligencia y era mover plata. O sea, es mover guita y responde a la lógica de los partidos y responde a la lógica de la política, ¿eh? No, acá no salva a nadie. Pero acá no la movieron a la plata como quien divisa un tiburón en la playa. Vos ves al tiburón, vos le ves la aleta al tiburón. Sí. Y es como el problema del tiburón es ese, que vos lo ves y decís, ahí hay un tiburón. Acá con todo lo que pasó con Alberto Fernández y demás, digo, más allá él hizo lo que hizo, había un olor a carpetazo importante. ¿Qué te parece? De hecho, ahora, primero, qué rápido dejamos... No sé si dejamos de hablar, porque dentro de 10 minutos aparece un video, ¿viste? ¿No? De un carnaval carioca, y estamos todos hablando de carnaval carioca. Pero digo,
qué rápido también se relativiza y empiezan a aparecer otros temas. Y un punto por suerte, porque la Argentina no es un carnaval carioca. Y ahora además empieza la idea, obviamente, la contraoperación, ¿no? Como estuvo todo montado, era todo falso. No sé, quién sabe, ¿no? El punto para mí, como más, si querés, entre comillas, conceptual, es el gobierno. ¿Qué expresa Caputo del gobierno? Caputo es como si fuese el contraste exacto con un enemigo que él elige mucho. Y yo entiendo por qué lo elige, que es Marcos Peña, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, hagamos un espejo. Gobierno no peronista que llega al poder con una debilidad. No debilidad en su legitimidad. Ganó con los votos. Es más, ganó con muchos votos, ¿no? Sí, De Milei ganó con más votos todavía. Llegando a un balotaje, ¿no? Un balotaje fuerza esa mayoría, pero la logra. No tiene gobernadores, no tiene tanta fuerza propia, tiene que armar acuerdos legislativos. Incluso creo que Milei está en más problemas en ese sentido, o estaría más en problemas que el propio Macri. ¿Cuál es el concepto de Peña? Y que es absolutamente contrastante con lo de Caputo. Vamos a poner los dos cerebros de esos gobiernos. No únicos, y muy resistidos también. A Peña, lo hablamos acá, le daban con un caño, tal vez no tan rápido. Sí, Peña claro, tuvo claro. 1 año y medio de gracia, pero muy resistido, sobre todo por el sector casta, ¿no? Y ahora explico. ¿Qué es? Peña decía, no vamos a ir rápido, pero vamos a hacerlo nuevo. Las dos cosas a la vez. Era medio paradójico, era gradualismo y depuración. Bueno, gradualismo y depuración. Santiago Caputo es lo contrario, es velocidad y con lo viejo. Porque que hace falta. Porque además Santiago Caputo interpreta que el fracaso del gobierno de Macri es por eso de Peña, ¿no? Exactamente. Es velocidad y con los malos, como él dice y como le encanta decir en las 800 cuentas de Twitter que tiene, ¿no? Entonces, es con los malos. Si es con los malos si es necesario. Entonces, como que aparecen nombres, si vos decís, en torno a Caputo, decís, bueno, tirame una lluvia de nombres, si aparece Estiuso, Side, Lijo, ¿no? Aparece todo eso, ¿no? Acuerdos incluso un tejido de acuerdos con la política que incluye, en las hipótesis de los acuerdos de él, incluye a la Cámpora. Así, el tipo se plantea como un acuerdo con todos los sectores que tienen poder para construir el nuevo poder. Entonces, lo del hijo juega en esa dirección, que es como decir, yo traigo un malo. Sí. No, después puedo decir, no, porque en realidad Lorenzetti, no sé qué, se reposiciona. Bueno, está bien, pero me quiero correr de toda esa parte, ¿no? Digamos, más de miga, que correrle por un rato, porque es lo importante también los hechos. Pero en algún punto en la interpretación que yo hago es como decir, él expresa la parte que dice rápido y con el mal. Ya que hablas de Caputo, de Marcos Peña, digo, viste que yo habitualmente te pregunto por la oposición en general, sobre actitudes de la oposición, y por ahí subjetivamente estoy equivocado, pero me parece como que en la oposición, y en este caso lo más numeroso, estamos hablando del peronismo, del kirchnerismo, con Macri hubo como una cosa más del perro que le chumba al auto enseguida, como una cosa como muy vívida. De hecho, aquellos cánticos de Macri basura, vos sos la dictadura. Sí. Y veo como que con Milei hay una cosa más, si querés, más técnica legislativa, como esa cosa de, bueno, no vamos a apoyar las medidas, pero hay menos, de hecho, vos ves la foto de diputado de La Libertad Avanza yendo a ver a los genocidas, Sí. y por ahí lo sentí yo así, me pareció como menos agresiva la reacción a una foto tan grotesca. Sí, que no hubieran tenido los macristas en un punto. Claro, No hubieran hecho eso. que otras Bueno. que como que... Sí, es buena la pregunta. Está todo el mundo más disciplinado también, ¿eh? Ya No, hay y mucha también, cagada y con yo el creo que hay tema. una parte que Macri pagaba un precio relativo, pero un precio al fin, que era, después de la crisis de 2001 hay 2 emergentes políticos, Kirchner y Macri, Sí, ¿no? claro. Uno se construye más lento y el otro más rápido. O sea, Kirchner a partir de 2003 reorganiza el sistema político en torno a él. Macri, a partir de 2003, hace política. Se incorpora a la política clásica, ¿no? Es decir, él tenía la política, siempre digo, en el living de la casa, ¿no? Porque Sí, iba a mear, ¿no? Estaba La cenando el veía. papá con los amigos y veía, claro, cómo le va y saludaba a la política. Pero Macri empieza la política, arma su primer partido, Compromiso para el Cambio, creo que era, ¿no? Sí, Compromiso por el Que Cambio. vos ahí ya estabas en Sí, tu yo ya rol. estaba, yo cubrí el primer acto de Macri, Exacto. de hecho, en que fue en obras, pero Que creo que tenía una alianza con el Bulldog, digamos, en su en momento. un momento tuvo la Sí. alianza con el Bulldog. Sí. Ya coqueteaba de Narváez por esos Exactamente. pasillos, Pero estamos bueno, ubiquémonos, diría más, en 2002 Macri
es un emergente también de la crisis. Claro. Porque el carácter, digamos, antineoliberal de la crisis se fue construyendo después, lo asentó Kirchner. Pero en la crisis había muchas líneas paralelas, una de las cuales era, fracasó la política, necesitamos gerentes nuevos de la política. Claro, ¿no? y él venía con su primer discurso de yo vengo a aprender. Exactamente. Aclaro que mi pregunta tenía que ver no con los ciudadanos, sino con los liderazgos políticos, con los representantes políticos. No, pero quiero hacer, ¿por qué vos decís? Porque hay más reacción. Entonces, yo te diría, Macri tiene una trayectoria que fue en 2007, conquista la ciudad, toma una serie de medidas en torno a la ciudad, después de, digamos, del fracaso de Ibarra y de todo ese periodo de transversalidad, qué sé yo, y toma una serie de medidas que asustaban al progresismo argentino. Es decir, por ejemplo, toma una medida que para mí fue súper valiosa, después le das el carácter que quieras, que conforma la policía de la ciudad. La ciudad tiene una autonomía, finalmente, la Constitución se la da, y la ciudad tiene su propia policía, como pasa en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Cosa que, me acuerdo, Marcelo Saín, cuando fue a la audiencia pública, le dijo a los que estaban ahí, los de Ibarra, esto tendría que haber hecho ustedes y no se animaron, ¿no? Como diciendo, armen una policía, porque si no sos siempre el auditor de la fuerza ajena, ¿no? Armá tu policía, hacé la progre si querés, no sé, viste, División Palermo, lo que quieras, pero armá bueno. Y el tipo, arma la policía, y es decir, hay una trayectoria. Y además, yo creo que Kirchner lo elige. Hay un error histórico que es cuando gana la ciudad Macri por un traspapelado que hay en la política argentina, que es que no, que Tellerman, ahí tiene mucho que ver Alberto Fernández, que Filmus, que no sé qué, se divide el antimacrismo, y el negocio político era que gobierne Macri. Y entonces, ¿cuál era el prejuicio que rompe Macri? Que era, pero un hijo de la patria contratista, un hombre de clase criado en Barrio Parque, en la Argentina plebeya va a gobernar, la gobernó. ¿Por qué? Porque se hizo popular en Boca, además, Macri. Era mucho más que un hijo de empresario. Obvio. O sea, ya tenía una popularidad Macri en el club más importante de la Argentina. Y en un punto, digamos, a partir de ahí, en la elección de Macri como el enemigo perfecto, y ¿qué hace? La segunda cosa que hace Macri es que, y también coincide con el kirchnerismo, es que se, de algún modo, también reconstruye su identidad después del 2008. O sea, 2001 salta a la política, 2008 construye su identidad. Macri no va reconstruyendo su identidad a medida que va pasando el tiempo. Claro. Porque, en definitiva, uno lo que intuye para volver a lo de Santiago Caputo y Marcos Peña es Macri no fue Macri por Marcos Peña. Exactamente. Por eso, porque Santiago Caputo, la única vez que habló, dijo, lo respeto. Sí, exactamente. Sobre todo en los segundos 2 años de gobierno, donde el tipo mostró más como la costura. Sí, claro. Pero digo, bueno, Macri en definitiva fue el lector del 2008. O sea, que leyó en el conflicto del campo, vio su mapa electoral. El mapa verde podía ser el mapa amarillo, y eso es lo que hizo Macri. Ahora, para la izquierda social, kirchnerista, progresista, para todo ese espacio, digamos, lo esperaba Macri con la servilleta puesta. Si decía Curro de Derechos Humanos, si hacía tal cosa, tal otra. Para Milei no hubo tiempo, fue un emergente total. Es más, muchos alentaron, desde el kirchnerismo, del peronismo, del progresismo, bueno, que venga Milei y le haga la cosa difícil a Bullrich, qué sé yo. Bueno, fue presidente. Entonces, ahí se quedó en un limbo la situación. Yo creo que hubo muchísimo menos reflejos, amén de que también venías con el fracaso de tu propio gobierno, el del Frente de Todos, con un desgaste ya de agenda progresista profunda. Porque Macri también tenía la idea de que había muchos que decían, bueno, volvamos para atrás. Ahora, ¿quién dice volver a dónde? A ningún lado. Claro. Eso yo creo que es. Y en eso Caputo es, por eso digo, es un ideólogo más hard, ¿no? Es como un tipo, ¿no? Heavy metal, no es que es un... Marcos Peña en un punto quería convencer a Estela de Carlotto de su proyecto. Claro. Santiago Caputo no sé ni quién es. Sí. Diría, ¿no? Y cómo juega dentro de la interna, porque en definitiva tenés todo lo que está relacionado a la CIDE de estas últimas semanas, Caputo con sus cuentas de Twitter, Victoria Villarroel, a medida cada columna que haces, Victoria Villarroel se va cortando cada vez más sola. Sí. Y va teniendo cada vez más entidad. Sí. En el medio está lo del hijo, pero ¿qué pasa dentro de la libertad? ¿Qué avisorás dentro de la libertad Avanza? No te lo pregunto con la esperanza de que me digas, no, se cae toda la mierda, pero claro. ¿Qué pasa ahí adentro? Porque es una fuerza que internamente también tiene, tipo, cruje un poco. Cruje, sí. Y en su Villarroel, igual es su mejor momento. Claro, por eso. Sí. La otra vez lo dijo Guillermo Franco, que es, digamos, todos lo ubican también, ¿no? Como en un lugar muy puro y hasta muy, muy cercano a Santiago Caputo. Dice, tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar lo de Alberto Fernández para ir a fondo y tomar medidas. Lo del hijo, ¿por qué es importante? Primero, porque el poder político se mide por tu capacidad de influencia en la justicia, es así. Pasó con Menem, con Kirchner, con quien sea, ¿no? Es decir, de hecho, Menem y Kirchner fueron fundadores de Cortes Supremas. O sea, no, dicen la judicialización de la política y la politización de la justicia, no es el huevo y la gallina. O sea, la justicia es una caja de resonancia de la política. Entonces, el gobierno dice,
vamos a meternos ahí, vamos a gobernar. Es decir, contrario a lo que se supone que es hacer el contraste del peronismo, y acá volvemos a lo anterior, que es yo hago lo distinto del peronismo, es decir, Alfonsín asume y hasta deja la corte, una parte de la corte, creo, en ese momento que tenía la dictadura, es decir, menos poder va a ser mi cifra de poder. Esto dice, no, vamos a hacer lo contrario en el norte ideológico, pero lo mismo en la práctica política. Queremos ser hegemónicos, ¿no? Y esa parte yo creo que ocupar el centro de la escena, todas las cosas que conceptualmente, insisto, rechazaba Macri. Entonces, es un contraste perfecto, es práctica kirchnerista y sentido macrista, si querés, por decirlo mal y pronto. Entonces, esa combinación es, y por eso van con lo del hijo, y en un punto van a medir el poder. Y van a medir el poder y llevar arrastrando a como dé lugar, ¿no? Y van desacomodando a la oposición. Porque es decir, la oposición que quedó por sus propios intereses y por su propio culo sucio, que dice, bueno, que venga el hijo, que es un solucionador de problemas. Es como cuando llega Harvey Keitel la escena del crimen. Sí, Winston Wolf. Claro. No, estaba pensando en esto de cuando Kirchner renueva la Corte Suprema, que tenía 9, en su momento creo que tenía 9 y pasan a ser 5, una cosa así. Sí. Y se van esos nombres que eran nombres emblemáticos de lo que había sido la década menemista. Julio Nazareno, ponele Molineo Connor y demás. Los que trae Néstor Kirchner, había un consenso general. Con Carmen Argibay había un consenso general, con Zaffaroni también. Sobre todo primero cumplían como un lugar que era una idoneidad intelectual fundamental, que es lo que le cuestionan al hijo. Para el hijo no le cuestionan solamente la ética, le cuestionan también la idoneidad. A eso iba. Sí. ¿Qué es lo que cambia en el No, la corte de lujo. Lo que pasa es que después vienen los problemas, ¿no? Pero digamos, la corte de lujo. Porque vos te garantizás dos cosas con la intervención en la justicia: muñeca política y sintonía ideológica. Kirchner optó por la sintonía ideológica. Quiere decir, yo voy a hacer un giro a la izquierda, necesito gente. Y un giro a la izquierda como lo comprendía Kirchner en ese momento, con todo el paquete, que podía ser, viste, como se suele, ampliación de derechos y distribución del ingreso, ¿no? Serían como los dos ejes. Bueno, necesito poner gente que no esté, que no tenga el derecho a la propiedad, viste, tatuado en la cabeza como primera cosa a defender, aunque no hubo un cuestionamiento de la propiedad, está claro, ¿no? En la Argentina vive en un régimen capitalista desde hace mucho tiempo. Entonces, o siempre, yo qué sé. Pero esa era la parte. Entonces, Kirchner decidió, sintonía ideológica. Y bueno, por supuesto, todos los gobiernos, lo bueno, lo malo, que te gustan, tienen operadores judiciales, existen esas Eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre y hasta tiene que pasar siempre, porque son cosas que se tienen que ir. Vos necesitas una ley y esa ley tenés que medirle el aceite, ¿no? Que no te la voltee la Corte. Los grandes quilombos que tuvo con la Corte Suprema empezaron sobre todo en el tramo final de Cristina, ¿no? La famosa corpo judicial, ¿no? Que era como la lucha contra el campo, la lucha contra Clarín, la lucha contra la justicia, ¿no? Y al final la lucha contra la CIDE, ¿no? Que fue como ir pelando la cebolla hasta un núcleo, ¿no? Sí, que en un momento te terminaba agotando desde los noticiosos. Por supuesto. ¿No? Entrabas a página 12 y no entendías una goma. Pero los fallos, es decir, nunca tuvo menos poder político el kirchnerismo, más peleado con la justicia. Es decir, evidentemente, por eso digo, es el INDEC de poder político. Si lo que te mide el poder político es tu relación con la justicia. Entonces este gobierno, Milei, en ese sentido dice, a la gente le dice, yo sí voy a cambiar todo, pero déjeme tener poder. Y para tener poder tengo que hacer un pacto con el diablo, déjeme pactar. Ese sería, si vos lees las cuentas estas, ¿no? Digamos, medio siniestras de Twitter, decís, bueno, esto es lo que le está proponiendo a la sociedad. Decir, déjame pactear con el diablo para tener poder porque vos necesitas que yo tenga poder. Estoy para que peloteemos un poco con algunas cuestiones, porque pienso en lo que genera Milei en todo el arco político a la hora de comunicar, a la hora de plantarse, a la hora de mostrar tus actos de gobierno. Voy directo al Parque Centenario, que el sábado no tuvo feria. El domingo volvieron los feriantes, los clásicos. El sábado, como acto de gobierno, Jorge Macri mostró que sacaban a los manteros como si fueran delincuentes. Un montón de gente que está vendiendo lo que tiene para vender. Sí, obvio. A lo que ya pasó en Parque Rivadavia 2012, estaba lleno de gente vendiendo lo que podía y vecinos comprando lo que podían. También, porque también tenés esa parte. Y eso lo presentaron como acá hay orden, ¿viste? Que va con Waldo Wolf, que parece como que te va a pegar, ¿viste? Sí, un Pato Vica. Sí, como somos malos, basta. No era eso. Tampoco era la panacea, pero no era eso el PRO en la ciudad. Tenía como otro signo. Era más el de la campera uniclo. Que la siguen teniendo, pero llegaba con la campera uniclo y decía, ¿qué pasa, vecinos? ¿Cómo están? ¿Qué quieren? ¿No? Sí, les levantamos el tren. Parecía otra cosa.
Y ahora hay un discurso más endurecido de parte de personajes que nunca habían tenido un discurso así de endurecido, Sí. más que quizás lo tenían anidado dentro de su cuerpo. ¿Eso es Milei también? Es raro ahí. Mira, cuando lo nombrabas me acordé de una cosa. ¿Te acordás de la entrevista que hace Fontevecchia con Grabois y con Milei? Y cuando Grabois, que digamos que suele defender a los manteros, tiene ahí toda una cuestión en ONCE, una cuestión de organización, ¿no? Digamos, presencia territorial, como se dice. En ONCE dice, ¿vos qué le decís a un tipo que tira una cosa y para vender? Y entonces Milei dice, y yo no le puedo decir nada. Sí. Dice, porque el tipo, ¿quién soy yo para decirle algo? Y no creo en el poder del Estado, el poder policial del Estado contra un tipo que se van a vender. Y entonces Grabois dice, bueno, acá tenemos un acuerdo táctico, ¿no? Y era el anarcocapitalismo. Entonces, Claro. yo estoy seguro que a Milei no le molesta un tipo, un mantero. ¿No? En algún punto, bueno, aquel Milei no le molesta. No tengo claro, yo creo que ahí le comió la agenda de a ver, a la vez. La agenda conservadora. A la vez propuso el protocolo antipiquete, a la vez No, obvio, un montón obvio. de cosas. Yo creo que esa parte se la come el PRO, que siempre avanzó y retrocedió. Sí, cuando conformó la policía, no, siempre estuvo en la discusión del orden el PRO y de endurecerlo, ¿no? Las Taser, digamos, siempre, ¿no? Los piquetes, o sea, siempre como garantizar el orden público. En un país en crisis, con la gente, ¿viste? ¿Quién te rompió la cuarentena? El que tuvo que salir a laburar. Sí, obvio. O sea, es así. ¿Quién te rompe el protocolo antipique? O sea, la necesidad. O sea, al final las cosas se van rompiendo por abajo. Sí, claro. Entonces, ¿quién te rompe el orden de una plaza? Y bueno, la necesidad. El desesperado, claro. Entonces, hay una parte que aunque quieran, no ¿viste? Donde ordenan una plaza, nace otra. Yo en esa parte creo que Se fueron al Parque de los Andes. Es como si hubiera sido una decisión pro, pero avalada por el votante de Milei. Sí, porque Más ahí que hay por un... Milei, sí. como si fuese como, nos van a Sí. apoyar. El que votó a Milei va a apoyar esto. Seguro. Primero con parte de electorados, yo creo que que también Jorge Macri trata de... Yo creo que está perdido Macri, en el sentido de cómo perfilarse en la ciudad. ¿Viste? Sí. Como que una de cal y una de arena. En eso, yo creo que creen en eso. ¿Viste? O sea, creen en el orden y van midiendo digamos, el clima, de cómo hacerlo. Es como si antes lo que hubiera sido la tapa de la revista Barcelona ahora es algo de verdad. Digamos, las fotos del antes, del después, que antes hubieran sido Sí. algo exagerado, Sí. como lo ve el PRO, Sí. directamente ahora es la realidad. Y sí, ellos apuestan también a que hay como que con Milei se consagra una especie de indolencia. Sí. Porque viste, decís, el fin de la corrección política, el fin del progresismo, y casi te diría el fin del amor al prójimo, que es más importante No, que todo obvio. lo otro. Sí, sí, el fin de la ¿no? empatía. Es como, bueno, ¿qué hace con una persona que está durmiendo en la calle? Limpiame la calle, qué sé yo. Pero bueno, sí, vivimos en un país y en un mundo así, yo qué sé, no. Yo ahí, digamos. No solo limpiame la calle y no le des de comer porque si no se confunde. Después, Eso es increíble. total, después hay cosas que, en fin, que conozco mucho, que fueron indolentes históricamente en esta ciudad. Históricamente. Es decir, te diría, paradójicamente, Macri ordenó mucho mejor la cuestión de los cartoneros en su momento. O sea, la organización de cartoneros, por ejemplo, es una cuestión del PRO. Ahora, esos son los enemigos de los cartoneros. O sea, hay una parte, por eso te digo, es complicado. En el caso de la basura y de los cartoneros, porque Macri siempre tuvo intereses, y casi te diría que los pliegos de basura en la ciudad son el Super Bowl del negocio. O sea, ir a la audiencia de pliegos digamos, de basura y todo, de recolección y todo, son uno de los grandes, en general en los municipios, pero en la ciudad de Buenos Aires son un mega negocio. Con la gestión de Ibarra se había hecho una cosa muy chiquitita, muy no sé qué, dándole lugar, pero se habían votado buenas leyes, yo laburé ahí. La ley 992, Eduardo Valdés, Sandra Carlino, había mucha gente que había votado el reconocimiento a partir de la crisis. De la crisis del 2001-2002 aparecieron los cartoneros. Digo, para pensar este ordenamiento. Sí, claro. Aparecen los cartoneros. Lucho Avilés diciendo, la bolsa de basura es mía, me rompen la calle, qué sé yo. Y Macri recontra ortiva con los cartoneros. Sí. Cuando asumen el gobierno, Ibarra tibio como pocos, ¿no? Muy, muy cínico, ¿no? Como era Aníbal Ibarra, una figura pública olvidable para mí, y muy, bueno, qué sé yo, y dándole un poquito de poder a los cartoneros, ley basura cero, el reconocimiento de la tarea de los cartoneros por el beneficio ambiental producido a la ciudad. Eso básicamente, y que a la vez en la reducción de toneladas de basura había un beneficio económico. Y Macri un poco lo ordena. Paradójicamente, lo ordena así, bueno, conformemos cooperativas y profesionalicémoslo más en serio. Sí. Y un poco lo ordena.
pero crea ahí también una zona de conflicto que es permanente. Un poco lo ordena, un poco lo reprime, un poco se ortiva. Había grupos de acción violentos contra los cartoneros, que ya había una famosa RECEP, que luego después se llamó, no me acuerdo cómo, USEP creo, que la heredó Macri, que también estaba con Ibarra, que era como presionar, ¿no? Cuidar porque siempre había, en todos los que gobiernan la ciudad le quieren cuidar la esquina a los vecinos, y es lógico. Tampoco es que el vecino es un estudiante de sociología, ¿viste? Es decir, quiero que salga a pasear el perro y quiero que no haya ratas porque hay una montaña de basura, o sea, ¿no? Si la ciudadanía argentina es común y corriente, yo qué sé, en promedio. La gente quiere que su vereda esté limpia, es lo lógico y es legítimo. Y para eso en parte votan, no solo por eso. Pero ahí también, entonces la administración de la ciudad del PRO fue medio, viste, ya la crisis no era tan crisis, porque ya fue en 2007, ya había más trabajo, qué sé yo, y trató de ordenar ese aspecto y a la vez lo reprimió y con todas estas vicisitudes y ambivalencias que tuvo. Ahora yo creo que van por una cosa cada vez más represiva, Sí, más claro. definitivamente Se más nota. represiva. Pero bueno, digamos, la ciudad de Buenos Aires es la administración del lugar donde más suena la crisis. O sea, no es que viste la periferia y el centro, no, el centro periférico en un punto es, porque es donde aparecen donde está la plata, donde la gente, donde se pelea por vivir en la ciudad, donde la gente quiere poner una feria, venir a vender, es decir, es una caja de resonancia de las crisis nacionales. Administrar la ciudad, no se puede administrar como si fuese una ciudad a 100 kilómetros del centro político, ¿no? Que vos decís, bueno, la cierro. Macri hizo eso, por ejemplo, él suspendió los planes de vivienda. Una política, sí, muy antipopular de Macri fue: la ciudad no construye más vivienda para nadie, salvo lo que se reurbanice. Si yo quiero, si yo tengo que reubicar gente, ¿no? Sí, pero bueno, esa fue la historia del PRO, es la historia del PRO en la ciudad. Última, Martín. Sí. Última igual. Eso. Sí, sí. No hablamos del peronismo. Tiraba esa. Y no te digo nada más. Pero es que no sé ni por dónde arrancar o no sé qué preguntarte. Pero porque no termino de decodificar la situación. Yo creo que la oposición en general, ¿no? Yo creo que la oposición está como dispersa y con muchos, incluso te diría con acuerdos. Hay opositores que imaginan que en 10 minutos caiga Milei, que sueñan, que prenden velas, muy diversos. Pero esa fantasía me parece que ya está cada vez más lejos, ¿no? Sí, se va. No, ahora en marzo, ahora va a venir el fantasma de diciembre, ¿no? Se acerca a fin de año y decir, bueno, caerá en diciembre. Pero hay políticos que están desesperados, digo. Sí. La Reta le muestra a todo el mundo, no, esto no dura, mirá, fíjate, o sea. Está en No, esa la Reta. claro, no digo Raúl Castells. Sí, ¿entendés? sí. Digo, la Reta, por ejemplo, está como un centro moderado que se arma ahí, La digamos. Reta se quedó en su isla de Uniclos. Bueno, por eso, pero que imagina que esto no se sostiene. Sí. Una parte del kirchnerismo, lógicamente, un sector de la izquierda imagina que esto se va a caer también, y qué sé yo. Otros que no imaginan eso tanto, otros que pretenden negociar, no sé. No veo hoy creo que parte de lo que en lo que más se exhibe el gobierno es por ese vacío opositor, ¿no? Supongo que eso se irá ordenando y se necesita ordenar a partir de las elecciones del año que viene. Yo creo que hay como preguntas, ¿no? Si una pregunta es histórica de un peronismo que pueda dejar atrás la experiencia kirchnerista y de una política que pueda disputar con el gobierno el repertorio del gobierno, ¿no? El repertorio de la producción y el trabajo, por decir así, ¿no? Sí. Hay una expectativa de que la zona núcleo emerja algo, por ejemplo. Hay una expectativa de que haya políticos más de centro, moderados, o como se autoperciban, o lo que sea, que imaginan hacer una salida prolija, sensata de esta. Y a veces vos lo ves, esos políticos, ¿no? Como el pichetismo de la política, con todo lo valioso que es Pichetto, que vos decís, se juntan, ¿viste? Imaginan todo perfecto y vos decís, bueno, está tan bien eso que le falta sociedad. Es tan político que no tiene sociedad. Claro. ¿No? Entonces la sociedad la sensación es que se sigue moviendo por extremos. Y yo creo que y después sí, los que prenden la vela para que caiga más rápido. Pero sí, a mí también me resulta como difícil imaginar hoy, ahora, en qué se reordena el Perón. Lo fácil es ir para atrás, volver a lo seguro. Es decir, Cristina ordena Sí, a un claro. sector del centro hacia la izquierda y hay una expectativa de que se ordene un sector por otro lado, por otra vía, por una cosa post-kirchnerista, ¿no? Sí. Esas serían las dos variantes que... Pero no sé, y a la vez el gobierno opera sobre eso, ¿no? Porque además la agenda que lo mete en una discusión transversal. Lo del hijo, por ejemplo. Sí. Digamos, lo del hijo, ¿quién lo va a votar?
¿Quién va a votar al hijo? ¿Quién le va a poner el hijo y que viene en paquete, ¿no? Porque son dos, pero ¿quién lo va a poner al hijo? ¿Qué votos del Senado van a poner al hijo en ese lugar, digamos, de la Corte Suprema, ¿no? Gracias, Martín. Gracias a ustedes, chicos. Vino Martín, te vas a quedar igual. Sí, me quedo. Nos quedamos, Queda nos como quedamos. dice él en la pavada. ahora. Dale, excelente.